Hombres con un llamado especial. ¿Qué es un llamado? Debemos saber que se trata de un nombramiento o invitación que viene de su parte de Dios hacia nosotros sus hijos, con la finalidad de que podamos servirle de una manera muy especial a la expansión de su obra en la tierra. Jeremías. Jeremías fue un profeta judío del Antiguo Testamento. Nació en Anatot, Judea, alrededor del año 626 a.C. Falleció en Dazneb, Egipto, en el año 586 a.C. y fue hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías fue elegido por Dios para ser profeta de las naciones y predicar el arrepentimiento del reino de Judá. Durante su ministerio profético, Jeremías enfrentó la oposición y la persecución debido a sus mensajes de juicio y llamados al arrepentimiento. El libro de Jeremías en la Biblia contiene los registros de sus profecías y experiencias. En sus mensajes, Jeremías advirtió al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su idolatría y alojamiento de Dios. También profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo judío a Babilonia. A lo largo de su vida, Jeremías experimentó muchas dificultades y sufrimientos, pero siempre se mantuvo fiel a su llamado como profeta. Sus mensajes también incluyeron promesas de restauración y esperanza para el pueblo de Judá. La vida y las enseñanzas de Jeremías son consideradas de gran importancia en la tradición judía y cristiana. Su ministerio y sus profecías han dejado un impacto duradero en la historia religiosa y espiritual. El mensaje principal de Jeremías a Judá fue el llamado al arrepentimiento y volver a Dios. Jeremías advirtió al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su idolatría, injusticia y corrupción. Les instó a abandonar sus malas prácticas y a buscar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jeremías denunció la hipocresía religiosa y la confianza en rituales vacíos, enfatizando en cambio la importancia de tener una relación genuina con Dios y vivir según sus mandamientos. Les recordó que el verdadero culto a Dios implica amar y cuidar al prójimo, especialmente a los más vulnerables. Además, Jeremías profetizó la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo judío a Babilonia debido a su persistente desobediencia. Sin embargo, también ofreció palabras de esperanza y restauración, asegurando que después del exilio, Dios traería al pueblo de vuelta a su tierra y les daría un nuevo corazón para amarlo y seguirlo. El mensaje de Jeremías fue un llamado a la transformación espiritual y a vivir en comunión con Dios. Fue una advertencia de las consecuencias del pecado y una invitación a la reconciliación y al amor de Dios. Aunque su mensaje fue a menudo rechazado y enfrentó persecución, Jeremías cumplió fielmente a su llamado como profeta de Dios. El profeta Jeremías fue llamado por Dios de una manera muy especial y personal. Según el relato bíblico en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, Dios se le apareció a Jeremías y le dijo: «Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te puse por profeta a las naciones». En ese encuentro divino,
Dios le comunicó a Jeremías que lo había elegido y apartado desde antes de su nacimiento para ser su profeta. Dios le dio la tarea de ser su portavoz y llevar su mensaje a las naciones. Jeremías inicialmente se sintió incapaz y temeroso de asumir el rol, pero Dios le aseguró que estaría con él y le daría las palabras que debía decir. El llamado de Jeremías fue único y personal. Fue una experiencia en la que Dios lo eligió y lo capacitó para llevar su mensaje al pueblo de Judá y a las naciones circundantes. A lo largo de su ministerio profético, Jeremías enfrentó muchas dificultades y oposiciones, pero siempre recordó su llamado y confió en la guía y el poder de Dios. El llamado de Jeremías nos muestra que Dios elige y capacita a personas específicas para cumplir su propósito y llevar su mensaje a menudo. También nos enseña que a pesar de nuestras limitaciones y temores, Dios está con nosotros y nos fortalece para cumplir su voluntad. La reacción inicial de Jeremías al ser llamado por Dios como profeta fue de temor e inseguridad. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, Jeremías respondió a Dios diciendo: Señor omnipotente, yo no sé hablar porque soy un niño. Jeremías se consideraba joven e inexperto y se sentía incapaz de cumplir la tarea que Dios le estaba encomendando. Judas Iscariote. Judas, hijo de Simón Iscariote, es conocido principalmente por ser uno de los 12 discípulos de Jesús y por su traición hacia él. Aunque hay información limitada sobre su vida antes de su encuentro con Jesús, se menciona su lugar de origen, Iscariote, que se cree que puede referirse a su apariencia a la tribu de Judá. Judas se unió al grupo de los discípulos de Jesús y fue elegido como uno de los 12 apóstoles. Durante su tiempo con Jesús, presenció los milagros y enseñanzas del Maestro. Sin embargo, también se menciona que Judas era el tesorero del grupo y tenía tendencias codiciosas. En el Evangelio de Juan se menciona que Judas tenía la costumbre de robar del dinero que se le confiaba. La traición de Judas ocurrió en la última cena, donde acordó entregar a Jesús a las autoridades religiosas y políticas a cambio de 30 piezas de plata. Esta traición llevó a la detención y crucifixión de Jesús. Según los evangelios, después de la traición, Judas se sintió culpable y trató de devolver el dinero, pero fue rechazado. Finalmente, lleno de remordimiento, se suicidó. La figura de Judas Iscariote ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia. Algunos lo ven como un traidor sin redención, mientras que otros argumentan que su papel fue necesario para cumplir el plan de salvación de Dios. En cualquier caso, su traición y su tráfico final ha dejado una marca significativa en la historia cristiana. Malaquías. Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento y el último profeta registrado en la Biblia hebrea. El nombre Malaquías significa mi mensajero o mi ángel. No se conoce mucho acerca de la vida personal de Malaquías, como su lugar de origen o su familia, ya que en el libro que lleva su nombre no proporciona detalles biográficos. El libro de Malaquías en la Biblia consta de 4 capítulos y contiene una serie de mensajes proféticos de Malaquías. Transmitió al pueblo de Israel después del regreso del exilio babilónico. Su ministerio tuvo lugar aproximadamente en el siglo V a.C.
Malaquías confrontó al pueblo de Israel por su falta de fidelidad a Dios y su negligencia en el cumplimiento de sus mandamientos divinos. Denunció la corrupción en el culto y la falta de integridad en la adoración. El mensaje central de Malaquías fue el llamado al arrepentimiento y a la renovación del compromiso con Dios. Profetizó sobre el advenimiento del mensajero del pacto, el camino de la venida del Señor. Esta profecía se considera una referencia a la llegada de Juan el Bautista y posteriormente a Jesucristo. El libro de Malaquías incluye con una invitación a volver al Señor y a la obediencia, así como una advertencia sobre las consecuencias del juicio divino para aquellos que persisten en su desobediencia. Aunque se sabe poco acerca de la vida personal de Malaquías, su mensaje profético y su llamado al arrepentimiento y la fidelidad de Dios continúan siendo relevantes para los creyentes hasta el día de hoy. El caso de cada uno de estos hombres da mucho a pensar. Se puede observar momentos en los que cada uno de ellos pasaron un proceso donde Dios nunca los dejó solos, pero también se observa a cada uno tomando sus decisiones con su llamado, como es en el caso de Jeremías, quien tenía temor, o Judas, quien tomó la decisión de traicionar a Jesús, o un Malaquías, quien tenía que llevar un mensaje a un pueblo algo complicado. Pero lo que sorprende era que Dios estaba con ellos, como hasta ahora nosotros hemos sido llamados a servirle en esa gran comisión que Dios da, y tener en cuenta que está con nosotros y tenemos su respaldo, como lo hizo con aquellos hombres.